Pascual, que me ha cedido esta invitación para que venga a presentarles esta charla sobre cómo preparar y presentar una enseñanza católica, la cual es fundamental para nosotros, especialmente para aquellos que les toque presentar un tema, para que tenga esa orientación, haga una explicación o transmita una enseñanza de una manera concisa, clara, responsable, y que la información sea totalmente viable, segura de lo que está diciendo, que no haya ningún error doctrinal o dogmático. Como ya dijo el hermano Pascual, yo pertenezco al retiro número 24, que dirigió nuestro hermano Aurelio Patiño, que por ahí lo vi, y el hermano John Osorio, y también lo hizo el padre Enrique Guerra de incógnito en esa oportunidad. Y bueno, lamentablemente pues mis labores no me permiten venir acá los viernes, y hoy pues gracias primero al Señor, que ha permitido pues que me autoricen para yo poder estar aquí presente y transmitirles esta enseñanza, pues que espero les sirva a cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, para tratar de que nos encuadremos dentro del tiempo, y a ustedes van a ir viendo por qué estoy diciendo estas palabras, vamos a comenzar con la misma, diciéndoles que primeramente lo he dividido en tres partes. En una primera parte vamos a ver lo que es la preparación, una segunda parte lo que es la presentación, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, y consejos prácticos o tips que les ayuden a dominar algunas cosas que ya nosotros iremos viendo. La preparación, primera parte, es fundamental pues, para todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde voy a ir a investigar? ¿Qué libros, qué comentarios, entrevistas, videos voy a buscar? Vamos a ir viendo entonces. La búsqueda de fuentes católicas la vamos a dividir en dos partes. Primero, fuentes primarias, que vamos a llamar, y fuentes secundarias. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son la Biblia, en primer lugar. En segundo lugar, la tradición de la Iglesia. Y en tercer lugar, el magisterio de la Iglesia. Estos tres aspectos son básicos y fundamentales, primarios, para ir nosotros como fuente de búsqueda de información sobre el tema o la enseñanza que nos toque en ese momento transmitir. Algo que quiero aclarar antes de que siga es que esta enseñanza lo hice lo más académico posible, lo más completo posible. Eso no quiere decir que cuando a ti te toque una enseñanza tú vas a hacer todo lo que hice allí. No en la parte del procedimiento, sino en la parte investigativa, porque todo depende de lo que yo voy a enseñar y a dónde voy a ir a investigar. Como investigador, pues previo, antes de preparar la enseñanza, pues yo tengo que dirigirme a ver, no voy a estar perdido en el espacio, ni voy a estar yendo en el Google a poner allí lo primero que me salga, porque podemos caer en errores y a veces se transmiten errores. Entonces, la Biblia, tradición y el magisterio de la Iglesia es la fuente primaria para nosotros, es donde primero tenemos que ir a investigar. En segundo lugar, tenemos las fuentes secundarias. ¿Cuáles son? La teología, la apologética, la historia, la espiritualidad y la arqueología bíblica, y por supuesto las devociones aprobadas por la Iglesia. Entonces podemos ver que la parte secundaria abarca una serie de ramas donde nosotros podemos ir a investigar, inclusive ramas científicas como el caso de la historia y de la arqueología bíblica, porque a veces nos toca, dependiendo de un tema, ir a esas fuentes para poder determinar qué es lo que nosotros queremos enseñar. Se usa mucho en la parte de cuando te toca un tema de apologética, donde tienes que defender la fe. Entonces necesitas ir a la historia, ir a la arqueología para poder demostrar algo que es de origen cristiano católico. Muy bien. Y por supuesto, las devociones aprobadas por la Iglesia es otra fuente donde nosotros podemos acceder dependiendo, repito, del tema que nos toque investigar. Vamos ahora a concentrarnos en las Biblias católicas.
¿Cuáles son las Biblias católicas? En primer lugar tenemos la Sacra Vulgata, que es la Biblia en latín. Fue la que en el siglo IV, por San Jerónimo, que fue el que la tradujo, y la Iglesia canonizó los libros. Entonces salió la Biblia Vulgata, que data de esa fecha. Ha tenido ciertas modificaciones 2 o 3 veces a lo largo de los siglos, pero no tiene mayores variantes. Esta Biblia ustedes la pueden conseguir online en la página del Vaticano, porque es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Es la Biblia, la palabra que escuchamos los domingos aquí en la Iglesia, en todas las Eucaristías del mundo. Se utiliza esta Biblia. En segundo lugar tenemos la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una Biblia que es, hasta los momentos de las Biblias que han salido de hace 40 años para acá, la que más se acerca a los códex originales, la que desde el punto de vista de la confiabilidad del texto, qué fue lo que dijo realmente Jesús, y no una composición que después previamente haya sido compuesta, arreglada. Entonces, si tú quieres saber lo que realmente dijo Jesús, lo que realmente dijo Pablo, lo que realmente dijo el profeta Isaías, Jeremías, tú accedes a la Biblia de Jerusalén y allí vas a conseguir fielmente lo que se dijo, lo que está escrito en los códex originales. Vuelvo a repetir, que los manuscritos originales es la que tiene la mayor fidelidad. Luego tenemos la Biblia latinoamericana, que es una Biblia que, a pesar de que tiene fidelidad con el texto original, como la Biblia de Jerusalén, está un poco adaptada a nuestro lenguaje hispano. A mí particularmente, esta es la Biblia que más me gusta, la que yo más recomiendo, porque se adapta más a nuestra manera, a nuestra idiosincrasia. Entonces lo que transmite es algo que tú vas a entender fácilmente. La Biblia de Jerusalén, a veces tú lees un texto y quedas como que, caramba, no lo entiendes mucho porque es la forma como está escrito. Ese es otro pensamiento, es el pensamiento del mundo oriental y no nuestro pensamiento, que somos occidentales. Ok, luego tenemos la Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia del peregrino, que es una Biblia que salió hace como unos 8 años por allí, que es de los claretianos. Es otra Biblia donde tú puedes acceder también para ver la información que tú necesites, y que también es una Biblia católica. Luego tenemos la Biblia americana San Jerónimo, que es la Biblia que es fiel traducción de la Vulgata. La Biblia San Jerónimo es una Biblia que data del siglo XIX, pero que es, y que la que se utilizó durante muchos años, hasta los años 40, por todo el mundo de habla hispana. Porque es una Biblia bastante buena, por cierto. Yo la tengo particularmente y siempre la comparo. Cuando hago los estudios, comparo entre todas las Biblias. Tenemos por último la Biblia Nácar Columba. Es una Biblia que es la primera versión española, nació en los años 40. Fue, por cierto, mi primera Biblia cuando yo era pequeño, que tuve acceso a la palabra de Dios, pues era de la Biblia que los padres jesuitas donde yo estudiaba, pues no hacía pues que compraran, además de que era la única que había. Entonces, como pueden ver, solamente cito estas Biblias católicas. Pueden haber más, especialmente en España, porque hay arquidiócesis que sacan su propia Biblia, pero desde el punto de vista de nuestro mundo hispano, estas son las Biblias. Las demás Biblias no son católicas, para que sepan, ¿no? Se pueden consultar porque tienen diferentes textos que nos pueden ayudar, pero no son católicas. El enfoque no es en esa dirección. Entonces, desde el punto de vista apologético, estas son las Biblias que nos ayudan a defender nuestra fe. Las demás Biblias, y especialmente con la Virgen María, no tienen el texto muy idóneo para defender la fe. Entonces, yo se los advierto y por eso les presento las Biblias que realmente son católicas, y la Biblia a la cual tú, si puedes acceder a ella, pues utilízala. Muy bien. Pasamos entonces a la tradición, el segundo aspecto de las fuentes primarias. La tradición inicialmente fue oral. Los apóstoles y los discípulos fueron transmitiendo a sus sucesores todo lo que vieron, toda la enseñanza que les hizo Cristo, y se la fueron transmitiendo a diferentes personas. Entonces, el cristianismo comenzó de esa forma, vía oral. Y
escrita también. Allí aparece una fotografía que se llama la Didache o Didache. Ese es uno de los primeros libros cristianos que nacieron en el siglo I. Se llama La enseñanza de los 12 apóstoles. Ese libro, junto con las cartas de Pablo, etcétera, fue de la primera utilización que hicieron los primeros cristianos primitivos de la palabra de Dios. O sea, ¿de qué? De la iglesia naciente de Cristo. Y los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son los fieles testigos de la tradición de la iglesia. Cuando los pastores evangélicos que se han regresado a la iglesia católica comienzan a preguntar ¿por qué te viniste? ¿Por qué regresaste? ¿Qué te hizo venir? Además de su experiencia que pueden haber tenido personal, ellos siempre hablan de esto. ¿Qué significa eso? Los padres de la iglesia fueron destacados escritores de los primeros siglos, hasta el siglo V, VI de nuestra era. Hasta allí se consideran padres de la iglesia a determinados discípulos que se destacaron por su escritura. Y los evangélicos, estos pastores que yo estoy haciendo referencia, ellos cuando empiezan a investigar los orígenes del cristianismo y llegan a los padres de la iglesia y se encuentran con lo que escribían, dicen, yo no estoy en la iglesia, ¿qué es? La verdad que los católicos no son ningunos idólatras, los católicos no participaban en la comunión, ya creían que en la comunión estaba el cuerpo y sangre de Cristo. Eso se remonta hasta la época de Irineo, en el siglo II. Entonces, por eso se llaman los testigos de la tradición. Entonces ellos, en los primeros años de la naciente iglesia, ya escribían sobre los sacramentos, ya escribían sobre la fe católica. Inclusive Irineo, que es más o menos del siglo, Irineo no me viene ahorita el nombre, de Antioquía, que en el siglo II, ¿perdón? No. Ahorita voy a recordar, no se preocupen. Ignacio de Antioquía fue el primero que llamó católica a la iglesia que nosotros pertenecemos. Nadie antes había utilizado ese término. Y ya en el año 130, Ignacio de Antioquía, cuando lo llevaban al martirio, habló de la iglesia universal. Entonces, como podemos ver, al principio la tradición nos han transmitido información que ha llegado hasta nuestra época, y de esa información muchas tradiciones que nosotros hacemos, precisamente en los sacramentos, en la liturgia. Entonces, los padres de la iglesia, la escritura, como la Didache o Didache y la transmisión oral, fue lo que hubo en los primeros 400 años de la iglesia, hasta la canonización de los libros deuterocanónicos, etcétera, de la Biblia. ¿Correcto? Por eso uno le pregunta al evangélico, y del año 400 para acá existe Biblia. Ellos dicen la Biblia y hay que tener fe para salvarse, pero y del año 400 para abajo que no había Biblia, ¿cómo quedamos entonces? ¿Me explico, no? Entonces eso es lo que tienen que ver, que al principio era la tradición. Por eso la Iglesia Católica dice que ellos, o nosotros pues, participamos ¿de qué? De la tradición, de la Biblia y del magisterio de la Iglesia. Ok, luego tenemos el oficio que dice allí del magisterio de la iglesia. La iglesia es la única que está autorizada para interpretar la palabra de Dios. Lo dice el CIC, el Catecismo de la Iglesia Católica. CIC son esas siglas. En el numeral 85 expresa que precisamente la iglesia es la única que interpreta la palabra de Dios. Por eso que existe el magisterio de la iglesia. Entonces, dentro del magisterio de la iglesia tenemos que hablar de unos textos, entre ellos los textos fundamentales que son el catecismo, al cual hice referencia hace un momentito, el código de derecho canónico, el compendio de la doctrina social de la iglesia y los documentos del Concilio Vaticano II, porque eso data de hace 50 años y estamos todavía recientes. Fíjense cómo venimos, ¿verdad? ¿A dónde tenemos que ir como fuente para
investigar un tema. Y repito, no tiene que ser todo eso, todo depende del tema que tú vayas a presentar, pero te estoy mostrando la fuente a donde debes ir y no a ninguna otra parte. ¿Ok? Luego tenemos, y esto merece mención aparte, el Enchiridion Symbolum. ¿Qué es esto? Este librito, particularmente yo tengo el del centro, aunque los tres son los mismos, solo que están en diferentes versiones. Yo tengo este particularmente. Es un libro, primero, bastante costoso, de antemano les digo, pasa de los $200 de costo, ¿no? Ese libro recoge todo lo que, como lo dice allí, todas las confesiones de fe, decisiones conciliares, decretos, sínodos, encíclicas, hasta el que yo tengo, hasta el Papa Juan Pablo II, hasta el año 2000, que fue la última versión que salió. Está escrito en español y en griego, y está escrito en español y en latín. Y ustedes consiguen allí toda la información que quieran de lo que estén buscando, porque allí está recogido todos los documentos de la Iglesia Católica. Este es el libro clásico del Magisterio. Como usted le dice, el Magisterio de Dessinger, ya la gente que sabe, el erudito, el teólogo, te va a entender. Me estás hablando de Dessinger, yo sé quién es. Entonces, Dessinger era un sacerdote del siglo XIX que se ocupó de buscar e investigar en la Biblioteca del Vaticano todo lo que existía de lo que acabamos de mencionar allí de la Iglesia y compilarlos en un libro. Eso sí, es un libro así, de inmenso. Yo estoy viendo cómo me lo traigo para acá, porque la verdad que es un libro bastante grande y pesado. Pero allí está todo lo que la Iglesia ha enseñado en 2000 años. Entonces, todo lo que esté allí, ahí es la información que tú necesitas para cualquier tema que tú vayas a investigar, de cualquier índole. Porque imagínense, en 2000 años, qué cantidad de materiales y decretos ha promulgado la Iglesia. Entonces, el Enchiridion Symbolum es el libro pues, que recoge el magisterio de la Iglesia, que comprende lo que está atrás, porque el catecismo está incluido allí, el derecho canónico está incluido allí, todo eso está incluido en este libro, por eso que es muy extenso. Ok. Otros documentos importantes a donde podemos acceder es a lo que emite la Iglesia, además de lo que ya vimos anteriormente, del catecismo, de la doctrina social de la Iglesia, del Código de Derecho Canónico, de los documentos del Concilio Vaticano II, es la bula. La bula es un documento en pergamino, como dice allí, con un sello, y allí cuando se quiere emitir algo de trascendencia, especialmente aspectos dogmáticos, este es lo que utiliza el Papa. En este caso, para hacer la proclamación de la Asunción de María o la Inmaculada Concepción, se utilizó pues una bula papal. Recientemente se utilizó una para el Año de la Misericordia. El Papa establece mediante este documento lo que él quiera hacer. Entonces, conocemos la bula porque a veces necesitamos ir a investigar el material. También tenemos las constituciones apostólicas que tratan de asuntos dogmáticos. Como dice allí, las definiciones marianas también son una bula y también son constituciones apostólicas porque es un dogma de fe, creer en la Asunción de María o en la Inmaculada Concepción. Tenemos las exhortaciones apostólicas, que es un documento mediante el cual comunica las conclusiones de un sínodo, a conclusión para todos los obispos del mundo, para toda la Iglesia. Las encíclicas, que también están dirigidas a todos los obispos, son similares a las exhortaciones. Ocurre mucho, ustedes han visto en la prensa, el Papa emitió tal encíclica, el Papa hizo tal cosa. Son documentos que constantemente un Papa va haciendo, porque son sus enseñanzas, las enseñanzas particulares de ese Papa, que están recogidas en el libro que les dije de Dessinger. Cartas apostólicas, que también es otro documento que utiliza el Papa, y muchas otras más. Fíjense, estos son otros textos importantes que estamos hablando dentro del contexto del magisterio. Entonces, como pueden ver, tenemos bastante material donde investigar para cuando queremos preparar un tema. En las fuentes secundarias que ya hablamos ahorita, sobre, aquí se las vuelvo a mostrar en pantalla, vamos a decir lo siguiente: ¿dónde la vamos a buscar? En libros, artículos y entrevistas, entre otros. ¿De quién? De sacerdotes, diáconos, religiosos, teólogos, místicos, laicos reconocidos, científicos y especialistas. Ojo con esto los místicos, ¿no? Porque no estoy hablando de un místico de cualquiera que llegue por allá y me inspiré y
sentí que la Virgen María me habló, etcétera. No, estoy hablando de místicos que son religiosos, místicos dentro de la iglesia. Por citarles un ejemplo, esta mística española que fue la que habló de las casitas de oración para llegar al nivel, ahorita no me recuerdo el nombre de ella. Catalina Rivas. No. Estoy hablando de esta que es del siglo de Juan de la Cruz, de los carmelitas, la que fundó los carmelitas. Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila, correcto. Estoy hablando de ese tipo de místico, ¿correcto? No estoy hablando de cualquier místico oído con mucho... Yo voy a hacer una expresión venezolana, pero hay que estar pendiente de oído como si al tambor. Debemos ver de quién procede este conocimiento, porque a veces hay que recurrir a esas fuentes para tener alguna aventura o hacer algunas referencias. ¿Correcto? Ok, las devociones aprobadas por la Iglesia, donde yo les coloco aquí la más importante, el Sagrado Corazón de Jesús del siglo XVII, la Divina Misericordia 1978 y las devociones marianas. Entonces allí son fuentes que nosotros podemos acudir para obtener material para nuestro trabajo. Quiero aclarar que al final, pues el que necesite hacer una pregunta o algo, yo con mucho gusto, ahorita estoy diciendo lo que uno llama clase magistral. O sea, voy a mostrar todo el material y después entonces yo contestaré la pregunta del que tenga alguna inquietud. ¿Dónde podemos encontrar el material para la enseñanza? Lo podemos encontrar en libros, como hemos venido viendo, tanto en la fuente primaria como en la secundaria, en revistas católicas, donde podemos llegar a esa revista católica. Fíjese que el Papa, Cardenal Bergoglio, tiene una página web donde, que es de la dirección web, donde se muestran muchas revistas católicas. Tú puedes llegar allí y investigar en una revista cuando vas a buscar un tema o vas a profundizar. ¿Por qué? Porque allí vas a conseguir una revista de la iglesia firmada, ¿verdad?, por alguien que tú vas a confiar en las palabras de esa persona y no en una página web cualquiera. ¿Ok? En Blog de Católico, allí le pongo el ejemplo del Padre Fortea, que es el primer exorcista español. Yo particularmente leo mucho los escritos de él, donde él tiene un blog, ahí lo coloca, y tú puedes confiar en la información porque estamos hablando del exorcista oficial de la Iglesia Española, ¿correcto? También tenemos audio y video, les coloco la página de Cristiano y de Goya, que tienen muy buenos videos, son unas producciones excelentísimas, especialmente de parte histórica. Yo tengo muchos videos de ellos. ¿Cómo es? Goya Producciones, porque ellos tienen... pero si Goya tiene que ser bueno. Tienen un video, serie de videos. Normalmente ellos sacan los paquetes, son 3 DVD, etcétera, donde vienen varios videos, cada uno de media hora. Esa es la política de ellos, 30 minutos. Ahí está la historia del renacentismo de la iglesia, los primeros cristianos, la evolución del hombre, etcétera. Fíjense algo que se me iba a pasar. Aquí dice la captura del día donde yo tomé esa imagen, ¿correcto? Estas imágenes, dice allí, capturadas el día tal. Ya yo después les voy a explicar por qué está eso allí. No está por adorno, sino porque eso tiene una finalidad. Fueron capturadas el día 13 de junio, dice allí, ¿no? Creo. Sí. Ok. También tenemos la web. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando tú vas a la web y vas a poner en Google, te va a salir cualquier cantidad de información de cualquier tipo que se le ocurra subir algo a la web, allí lo colocan. Y no podemos llegar a aceptar cualquier información de cualquier persona que escriba algo, porque no sabemos las loqueras que a veces la gente comete. Por eso estoy hablando académicamente de las fuentes oficiales, donde tú como investigador, le estoy poniendo ese adjetivo, ¿no?, y esa etiqueta, como investigador y serio y responsable que busca información veraz, va a buscar información veraz, información confiable. Entonces, la página web más importante en español, que se las voy a colocar aquí para que tengan información, primero que todo la del Vaticano, que está en español, donde tú puedes obtener todos los documentos importantes que yo acabo de mostrar. Tiene la página de mercaba.org, que es una página bastante buena, a mí me gusta mucho, especialmente de la parte histórica de la iglesia.
Catolinet.net, que es una de las de mayor conocimiento y mayor distribución, tiene mucha cantidad de artículos de sacerdotes allí. Tenemos Iglesia Encuentra, primeroscristianos.com. Tenemos esta de María, corazones.org, esta es de Miami. Estuve investigando de dónde era porque no me había preocupado nunca, pero tengo años siguiéndola. Allí está toda la información sobre la Virgen María. Y tenemos una en inglés que se la acabo de colocar para que la vean, que es catholicworld.com. Estas son de las más importantes, con imágenes capturadas ese día, como dice allí. Entonces, fíjense, les coloco las más importantes, donde ustedes pueden confiar en la información que está allí, de esas páginas. Hay muchas más, pero entonces vamos a confiar en lo que no sabemos, por la calidad. Ya después yo les voy a explicar qué es lo que nos permite poder confiar cuando vamos a citar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez que ya fuiste a la fuente, ya obtuviste la información que andas buscando, es registrar. Entonces, la segunda etapa es registrar. Registrar todo lo que tú vas leyendo, lo vas anotando en tarjetas, así como esta tarjetita que está aquí. Por ejemplo, puedes usar un cuaderno, tú vas anotando allí lo que te llame la atención de la investigación que estás haciendo. Pero no debes obviar ni el nombre o libro o documento o sitio web que estás citando, el autor, la página o numeral de ubicación y el año de la publicación. Estos son aspectos básicos que se necesitan, porque el espectador, cuando yo estoy hablando y tú me estás escuchando, tú quieres saber de dónde viene eso, quién lo dijo, en qué año y en qué parte, en qué página o numeral, porque si vas a citar la Biblia no puedes citar página, tienes que decir el libro de tal, capítulo tal, versículo tal, ¿correcto? O si vas a buscar el derecho canónico, el numeral tal. Entonces, es muy importante y es consejo que anoten lo que van leyendo que les gusta para su presentación, para su enseñanza, y con los datos eso, porque después ustedes reúnen un conjunto de fichas cuando vamos a ver lo que viene después, que es el esquema. Una vez concluida la etapa investigativa, que ya tú reuniste todo el material, tienes que esquematizar. ¿Cómo voy yo a reunir el conjunto de tarjeticas de notas que yo hice? Entonces, tengo que elaborar un esquema de presentación. ¿Cómo lo voy a hacer? Y una vez que yo haga eso, entonces ya yo voy, pues, perfeccionando lo que yo estoy haciendo. Allí tienen unas imágenes, por ejemplo, alusivas a esto, sobre esquemas que uno va elaborando previamente. ¿Qué voy a hacer? Si voy a poner una introducción, si voy a poner el capítulo, o voy a desarrollar un tema y después la conclusión, o voy a utilizar otra estrategia. Todo depende de lo que ustedes tengan en mente. Para ello, entonces, seleccionamos las tarjetas que ya les acabo de hablar con los contenidos más apropiados. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el material, tenemos el esquema. ¿Qué nos viene ahora? La revisión final, donde vamos a depurar, vamos a empezar a eliminar todo lo que no nos sirve y lo que sí nos sirve, porque yo dispongo de un tiempo para la presentación, por lo tanto se me va a hacer muy larga, esto no es necesario, me interesa que escuchen esto porque este es el mensaje principal. Allí, por ejemplo, tienen un ejemplo de la presentación que estoy haciendo ahorita hoy. Este es el esquema que ya yo elaboré para esta presentación. Entonces los muestro a manera de ejemplo para que vean que ya está esquematizado la investigación que hice para hacer esta presentación. La segunda parte, que ya hemos terminado con la preparación, que es la parte que lleva más tiempo, porque tienen que dedicarle por la calidad de lo que ustedes van a presentar, es la parte de la presentación que ya esto es más corto. ¿Por qué? Para el éxito, y esto es muy importante, esto que va a aparecer allí, para el éxito, repito, de la presentación, ustedes tienen que considerar eso que está allí. ¿Cómo aprendemos? Hay muchos de ustedes que son auditivos, o sea que aprenden o están grabando en su memoria lo que yo estoy hablando con la voz. Pero hay otros que son visuales, que están aprendiendo por las imágenes que están viendo allí. Y hay otros que aprenden con imagen y transmisión verbal, como lo que yo estoy haciendo. Pero también pueden aprender interactuando entre ustedes, que alguien exponga algo, o sea, dentro del contexto de la reunión,
O por último, con el 95% que está aquí, cuando la persona enseña. Eso quiere decir que a mí se me va a grabar, según las estadísticas esas, el 95%, o sea que dentro de 3 días, a mí me preguntan sobre la charla de hoy y yo voy a recordar el 95% de lo que yo acabo de decir. Pero ustedes, el auditivo, solamente va a recordar el 20% de lo que yo dije hoy dentro de 3 días. Y el que ve y oye, 30%. Eso es lo que van a recordar ustedes dentro de 3 días. Y se van a acordar de mí. El que ve y oye. Porque así es, así aprendemos. Así es así somos nosotros. Dale ahí de esa que le di. No, ahí no, a la lata. Perdona, estamos en No vivo. le vas a dar ahí. Fue tanto el conocimiento. Se cerró. Es culpa de la... Lo que pasa es que este apuntador tiene un botoncito que apaga la presentación y por error le di. Así que vamos a... Me disculpan mientras llego ahí a donde andaba. Ok. Entonces estamos claros, ¿no? Esto tienen que tomarlo en cuenta cuando vayan a preparar su enseñanza. ¿Cómo aprendemos lo que estamos aquí? Para afinar la estrategia para la presentación. Porque si ustedes se van en una sola dirección porque no quisieron trabajar más, no quisieron profundizar o no sé nada al respecto, van a transmitir aquí, se van a parar, pero los demás se van a fastidiar, se van a cansar y no se van a recordar nada de lo que tú hiciste aquí. Perdiste el tiempo. ¿Y sabe qué? Es doloroso que después que tú has trabajado tanto, nadie se acuerde de lo que tú hiciste y lo que tú dijiste. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta eso, cómo aprendemos. Otro factor que tienen que considerar, que es lo que yo estoy tratando de hacer ahorita más o menos dentro del tiempo, es que solamente prestamos atención los primeros 40 minutos. Después de allí ustedes no van a grabar más, se van a fastidiar, se van a cansar, van a empezar a mirar el teléfono, van a hacer cualquier cosa, pero ya, se van a ir de aquí, se van. ¿Por qué? Porque el ser humano es así, no es porque quieran, sino porque 40 minutos nosotros prestamos atención, después de allí no. Queda de parte de la persona que esté parada aquí donde estoy yo, tratar de que eso no ocurra. Tratar de llevarlos hasta lo último, hasta el tiempo que tenga especificado la presentación que estamos haciendo hoy. Por ejemplo, ¿no? por citar una. El medio de difusión es muy importante. Entonces, en función de lo que les acabo de decir, los hay verbales, que es a viva voz, como estoy haciendo yo aquí ahorita, entre las tantas, o utilizar un micrófono para que me escuchen. O una grabación electrónica, en cualquier formato que haya, o computadora, si te vas a valer de una grabación para la presentación. ¿Ok? Entonces, número 1, verbal. Número 2, visual. Nos valemos de un rotafolio, que aquí no lo hay, pero ya no se usa. Estoy utilizando los medios más al alcance, ¿no? No estoy hablando de pizarras electrónicas ni nada por el estilo, ¿no? No, son otras cosas de mayor alcance tecnológico. Estoy hablando de lo que podemos nosotros conseguir, así que esté a la mano. Entre ellos un rotafolio, yo lo utilicé mucho antes de poder comprar un proyector, donde yo especificaba todo e iba pasando los esquemas, pero no es lo mismo, ¿no? Diapositiva, que es lo que estoy utilizando hoy, sea PowerPoint o sea Prezi, que es otra forma de hacer diapositivas muy elegantes, muy bonitas. Yo quería hacer esta presentación en Prezi, pero Prezi me limita con otras cosas, entonces yo preferí utilizar PowerPoint. Y los videos, todo depende de, entonces repito, de lo que tú vayas en la parte visual a utilizar. En la parte escrita te puedes valer de documentos, te puedes valer de libros como la Biblia, te puedes valer de estudios de casos que den la información para que estudien, o una encuesta. Esas son estrategias que tú vas a utilizar para la enseñanza, buscando que la gente aprenda, que es tu finalidad. A ti
darte la responsabilidad de transmitir una enseñanza, tu responsabilidad pasa a ser a transmitir algo que sea, vuelvo a repetir, confiable, que sea fiable, que sea veraz y que les llegue, no que se vayan al viento las palabras. Hicimos un ejercicio aquí intelectual y cada quien se fue para su casa y no aprendieron nada, ¿correcto? Luego tenemos la parte de la producción, donde una vez que ya tenemos el material de la preparación, hemos elegido el medio de difusión, entonces vamos a preparar el material. En este caso, por ejemplo, las láminas que yo tengo preparadas. Eso es lo que trata esta parte. Se sugiere para la presentación utilizar la siguiente estructura. Usen una introducción. Yo la hice verbal, no la hice con láminas, sino verbal cuando comencé. El desarrollo del tema, las conclusiones y un ciclo de preguntas y respuestas. Utilicen esto como referencia a la hora de preparar su enseñanza, que allí más o menos abarca. Siempre tiene que haber una introducción, el desarrollo, y siempre tiene que haber una conclusión. Y después las preguntas que ustedes quieran hacer. Dependiendo del medio a utilizar, se deberá considerar lo siguiente. Oído con esto, vista. 1. Audio y video. Cuando utilices eso, trata de que no sea muy extenso. O sea, que se me va parte de la enseñanza en pasarles un video o que escuchen un audio. Acuérdense que los auditivos no aprenden viendo un video. Y los visuales no aprenden escuchando. Entonces le vas a poner una grabación larga o le vas a poner un video que se van a cansar. Entonces tienen que ser comedidos cuando utilicen esa herramienta. Cuando se utilicen diapositivas, evite colocar o llenarlas de mucho texto. Las ideas se prenden mejor con frase corta. Ejemplo, miren eso. Esa diapositiva como está cargada de letras, de texto. Entonces eso no es adecuado. A pesar de que tiene colores adecuados, no es adecuado llenarla de esa información. ¿Por qué? ¿Dónde quedan los visuales? O los auditivos con este texto, porque tú puedes ser visual, pero el visual necesita también las imágenes para poder grabar. Utilice letras oscuras cuando el fondo sea claro y viceversa. O sea, si el fondo es oscuro, utiliza letra clara. No vayas a utilizar colores chillones como eso que está allí. Eso no se utiliza ni es adecuado cuando elaboras una lámina. Yo he visto a veces láminas que cuando uno las ve, eso lo que te pone es nervioso desde cuando ves esa cantidad de colores sobrecargados. Eso perturba. Tienes que utilizar, como están viendo la lámina que yo les traje hoy, un fondo claro con una letra oscura. Ustedes la ven y no te fastidia, no te cansa a los ojos. Pero miren esto, la imagen dice, habla por sí sola, ¿verdad? Si planificas interacciones, que estamos hablando que las interacciones más o menos el 75%, 80% de la información les va a quedar dentro de 3 días, trata de que te abarque toda la reunión, a menos que sea vital para tu estrategia. Pero si tu estrategia no es precisamente esa, trata entonces de que el tiempo que le va a dedicar a que el auditorio interactúe no sea muy extenso. ¿Correcto? Luego finalmente, ¿qué hacemos? Revisamos, corregimos y eliminamos lo malo. Porque también tú has escrito y has preparado un material allá en la preparación con el esquema, etc. Eso aquí se depura, porque no vas a colocar todo lo que investigaste aquí en el tiempo que uno tiene para hacer la presentación. Entonces aquí tú tienes que también revisar, corregir y eliminar y solamente transmitir lo que es básico. Yo hice este material en texto para que el que lo quiera, yo lo tengo. O sea, este mismo que está aquí, este mismo. Son 10 páginas que tiene y lo traje en PDF para dejárselo. Todo lo que yo estoy hablando está aquí. Y hay algunas cositas más, pero todo está allí porque yo sé que esto lo van a necesitar después porque no se van a acordar, y segundo porque los va a ayudar a la hora de hacer una preparación de este tema. Muchas gracias. Entonces me tomé esa libertad de hacerlo en esta presentación y traérselos por escrito. La última parte de esta enseñanza es los consejos prácticos, y aquí vamos a algo que de pronto algunos no necesitan nada de esto, pero hay otros que sí. Y vamos a ver por qué. Cuando busques en la web,
trata de que la información sea confiable, seria y responsable, como les dije cuando les transmití las webs católicas de mayor relevancia y confiable. Si no saben, buscar en la página quiénes somos o qué es, porque a veces cada página web tiene eso. En este ejemplo tenemos la RIAL, que es la red informática de la Iglesia Católica en América Latina, y esta es la página web que nos dice, ¿quieres saber quiénes somos? Lee esto. Allí le dice quiénes somos. Busquen siempre quiénes somos, porque en la página web siempre hay un enlace que le dice quiénes somos y les va a decir de dónde salió esta gente, quiénes son los que están escribiendo. Somos testigos de Jehová, pertenecemos a la Guatoa, con sede de Nueva York. Ay, no es católico. ¿Ya me entienden, no? Porque nos pasa cuando empiecen a buscar, si lo usan Google, ¿sí? Buscando algún artículo, algo le va a aparecer eso así. El material que se seleccione, como dice allí, no tome en cuenta, mire, como ahí está en rojo y subrayado, no tome en cuenta nunca un artículo que no esté firmado. Vamos a verlo más fácil. Por WhatsApp, a nosotros de Venezuela, con los problemas que hay, nos pasan información del gueto cubano que da miedo, porque ellos ponen a rodar bolas así, buscando a ver qué hace la gente, que no tienen firma. Entonces eso es lo que tú tienes que ver. Yo cuando me llega, porque no tiene firma, yo lo desecho automáticamente. ¿Por qué? Porque, ¿de dónde viene la fuente? Si me dice escrito por fulano de tal, el día tal, ya la cosa cambia, porque alguien se está firmando por lo que está escribiendo. Entonces, cuando busquen algo, busquen la firma. ¿Quién firma esto? A menos que sea el editorial de la página, porque la página nunca, el editorial lo va a firmar una persona, lo firma la página web o la revista o el articulista o etcétera que se encargue de ello. ¿Ok? Colocar siempre, como les dije, la fuente, el autor, numeral, página y año de producción. Esto es muy importante porque si no, vuelvo y repito que ya lo dije, la persona como ustedes que me está escuchando, ¿dónde está esa información? ¿Quién la publicó? ¿En qué año? ¿Cómo la consigo? Por eso hay que colocar. Esto se usa mucho cuando se cita a alguien. Cuando esta información la extrae de tal parte, como coloqué allí en el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 85. Allí estoy responsabilizando de que fue en ese numeral. Entonces, buscan el libro en el catecismo y van al numeral 85 y ahí va a estar el texto. Recuerde, con la presentación, considere siempre la forma como aprenden los individuos. Y hay 3 formas de aprendizaje. El kinestésico, que aquí no hay ninguno, creo, ¿no? Que son los que aprenden moviéndose, hablando, viendo, los verbales y los auditivos y los visuales. Son las 3 formas más o menos de aprendizaje. El kinestésico se conoce porque lo va a ver siempre parado, y va para allá y viene para acá. Giovanni, por ejemplo. Civil. A Giovanni lo veo yo mucho allá en Holy Redime, que yo voy con frecuencia a esa iglesia y allá siempre lo veo en las misas de las 7. A Giovanni. No quiere decir. Se para, va para allá, viene para casa, lo mismo. Ok, con relación a la presentación, si sufre de miedo escénico, que aquí viene otra cosa que los puede traicionar. Usted puede preparar bien el material, pero a la hora de llegar aquí, pararse y que a uno lo estén mirando, empieza la cosa como que yo nunca he hablado en público, me da algo, y lo traicionan los nervios, y bueno, en fin, tantas cosas que pueden ocurrir. Tomen en cuenta estos consejos que les voy a transmitir aquí a la hora de que estén parados aquí y les dé miedo escénico. 1. Evite mirar a la persona a los ojos. Yo lo hago porque ya tengo muchos años hablando a la gente, y además porque me doy cuenta quién está durmiendo, quién no, quién me está prestando atención. Por eso ya, bueno. Pero si tú miras a los ojos y te vas a poner más nervioso, entonces no mires a los ojos. Un consejo. 2. Observe entonces el auditorio por encima de la cabeza. Entonces yo miro la pared del fondo. ¿Por qué? Porque ante ustedes yo estoy mirándolo de frente, pero yo no los estoy viendo, sino que estoy viendo la pared, ¿no? Y eso me ayuda a mí para poder transmitir algo y no me dé miedo, se me vaya pasando. Porque en la medida que empieces a hablar y hablar y hablar, se te va olvidando el miedo escénico. Evite mirar solo al techo o al piso o a las paredes o mirar solo a la pantalla. Si yo me quedo toda la noche aquí hablando y rara vez les volteo la cara, estoy haciendo esto que está aquí.
es cierto? Si tú hablas y entonces miras al techo, no sé a quién estarás mirando, o miras al piso, porque es el problema, que los nervios te van a traicionar, entonces tú no vas a saber qué hacer, pero los demás se están dando cuenta que tú nomás que miras el techo, miras para allá, miras para acá, o lo más que, además de que cierro los ojos para no ver también, que es una manera, ¿no?, de escudarse, es mirar a una persona como si no hubiera más nadie. Me dedico yo a mirarlo a él y a hablarle a él como si los demás no existiesen, si le doy toda la charla a él. ¿Ya? Porque los hay. Si ustedes han visto a alguien que se pare aquí a hablar, se van a dar cuenta de todos estos detalles que les estoy hablando. Entonces, estos son tips que yo les estoy dando para que se ayuden. Entonces, miren solo la pared del fondo. Y así yo me remedio. Busquen un objeto, pero traten de que sea en un ángulo, por lo menos aquí estamos en 180 grados, que sea así, y no que me quede mirando para allá y no me olvido de aquello. Ustedes lo pueden ver a veces en la misa, que el sacerdote se queda hablándole a los de acá y para allá casi no voltea la cara. A veces que la mira para allá y sigue para allá. ¿Verdad? Eso ocurre porque es así. Hay que dominar la parte de cuando tú estés aquí hablando ante un auditorio. ¿Ok? Otra forma o consejo que les doy es cuídese el verbo, la dicción, no comerse las palabras, comentar las S finales, ¿no? La forma de hablar o las muletillas. Se ve muy feo, muy feo. Le va a ocurrir, pero es cuestión de práctica. ¿Correcto? El asunto es que yo les estoy dando los tips para que ustedes vean las cosas que deben ir depurando. Y recuerden, es para tratar de que haya algo que sea confiable y de calidad. Nunca dé la espalda al auditorio a menos que sea por poquísimo tiempo. Si yo me volteo aquí para leer algo, les estoy dando la espalda, pero no se debe. Yo trato de no, como ya más o menos sé lo que está allí escrito, yo les he hablado y he evitado darle la espalda, porque eso no se debe hacer. Todo el tiempo tiene que haber comunicación con ustedes directa. Y caminar. Fíjense que hasta aquí llegué, ¿verdad? Hay gente, y yo particularmente en mi inicio también lo hacía, me empezaba a caminar por el auditorio, me iba por allá, me paseaba, ¿no? Y los que están aquí, oyéndome nomás y no viendo, eso no se debe hacer. Desde el punto de vista de que tú te pares a hablar a un auditorio, evita el desplazarte, o sea, que la gente no pierda de vista a tu persona, ¿correcto? Es muy importante que siempre te vean, evita que tú seas invisible para la persona, evítalo. Ok, recuerde finalmente, para que recapitulemos lo que hemos hablado en esta noche, en la preparación, investigar la literatura, tomar nota, esquematizar y revisar. Ya saben, las fuentes primarias y secundarias, tomar notas en la tarjetita que ya les mostré, esquematizar para saber cómo voy a dar yo la enseñanza y por último revisar, que es obligatorio para depurar la información. Y en la presentación del medio, seleccionar el medio de difusión de acuerdo a cómo aprendemos para que les llegue a todo, la producción del medio y la revisión final. Por su atención, muchas gracias. Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre.